Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación y voy a empezar un poco a hablar A mí me gusta enfocar este tema desde el punto de vista de lo que es la ingeniería romana, ¿no? Las minas de agua existen porque existió una civilización, por lo menos las que nosotros hemos estado investigando aquí en Carmona, ¿no? En los Alcores, que fue la primera, digamos, es el punto de origen donde nosotros hemos investigado más profundamente este tipo de estructuras, ¿no? Que no sepa hacer ruido. Eh, Nosotros lo denominamos minería hidráulica por una sencilla razón, porque Acércate mañana a la oficina. hemos Acércate mañana a la comprobado oficina y lo haces desde allí, ¿no? que las galerías que se excavaban para captar agua en épocas romanas y en épocas anteriores, como ahora veremos, tienen mucho o una singularidad que las hace ser auténticas minas, ¿no? Minas muy parecidas a las de mineral, ¿no? Eh, los Alcores Sevillanos, que es una localidad situada muy cerca de Sevilla, entre Alcalá de Guadaira, Mairena y el Viso del Alcor, es una zona geográfica bueno, que tiene una importancia histórica bastante grande, porque es una zona que estuvo habitada a lo largo de toda la historia, incluso desde el Paleolítico, y esto se debe básicamente a que se trata de una colina elevada, y donde hay importantes acuíferos, o sea, hay una gran cantidad de agua, ¿no? Agua subterránea. Este agua subterránea pues, fue aprovechada durante toda la historia de los Alcores para uso, o sea, para las civilizaciones que se fueron asentando, ¿no? Aquí vemos una imagen de los Alcores sevillanos, una típica imagen. Ahí veis la vega al fondo, que al contrario de lo que todo el mundo piensa, no estaba, o sea, la cordillera de los Alcores se formó en una época en la que el mar ocupaba esta zona y está formada por calcarenita, ¿no? Como ya sabéis, la calcarenita pues, es una acumulación de conchas de animales marinos, de conchas de animales marinos, y eso forma lo que es la roca, ¿no? La roca sedimentaria llamada calcarenita, que es algo más blanda que la caliza, que es una roca más evolucionada. Y toda esta colina tiene la característica de ser un punto elevado, de dar paso a la vega, esa gran llanura, y haber sido una zona muy habitada durante toda la historia, ¿no? Eso ha hecho que muchas civilizaciones se hayan asentado en los Alcores a lo largo del tiempo. Y hasta que, bueno, hasta la actualidad, y de todas ellas, la más importante para nosotros, para nuestro estudio, es la civilización romana, por la sencilla razón de que ellos fueron los que desarrollaron esta tecnología, esta capacidad de captar aguas subterráneas, ¿no? De una manera tan ingeniosa. La civilización romana, el Imperio Romano ocupó Andalucía. Carmona fue una de las grandes ciudades, aquí vemos algunas imágenes de los restos que quedan en Carmona. Fue una de las grandes ciudades que fundó el Imperio Romano, y la fundó sobre ciudades anteriores, ¿no? La Carmona romana está fundada sobre una ciudad turdetana íbera, bueno, y tiene una riqueza mm, arqueológica brutal. O sea, todo el subsuelo de Carmona es como una cebolla, ¿no? Hay diferentes capas desde la prehistoria hasta la época romana, toda una sucesión de civilizaciones, ¿no? Los romanos concretamente se asentaron desde el siglo I al siglo IV, desde el siglo I antes de nuestra era hasta el siglo IV, ¿no? Y esta época, por lo que nosotros hemos podido investigar, es donde se construyen en la zona de los Alcores, no solo en Carmona, sino en toda la colina que estuvo
ocupada por la civilización romana, es cuando se construyen estas obras, estas infraestructuras de captación de aguas, ¿no? La minería hidráulica es muy antigua. Nace probablemente hace más de 4.000 años y se detectan en zonas como Irán, Armenia, donde estas civilizaciones que habitaban en zonas desérticas pues tuvieron la necesidad imperiosa de buscar agua y lo hicieron en el subsuelo. Este esquema es un típico Canax, conocido así, o viaje de agua, o tiene varios nombres, donde lo que se persigue es captar el agua subterránea en el único sitio que en esos puntos lo había, que era en el subsuelo, y llevarla mediante una galería drenante horizontal hacia una zona más baja, que es donde el agua se recoge y donde se utiliza, donde estaría el asentamiento. Estas galerías se excavan, la técnica constructiva, como se podría imaginar, es a base de construir pozos verticales que se van uniendo con un túnel, con una galería. Esta técnica, pues, se depuró bastante en época romana, ahora explicaremos, pero básicamente es muy parecida. O sea, nosotros hemos comprobado que los Canacs, los primeros Canacs y las minas de agua romanas, que son, por así decirlo, la evolución de todos estos sistemas, se diferencian poco en su técnica constructiva, ¿eh? Esto nos hace pensar que quizá los romanos aprendieron estas técnicas de la civilización persa o en Egipto, donde también se desarrollaban, y la aplicaron por todo el imperio donde la zona, donde el subsuelo se lo permitía. Esto es importante, ¿no? Que el subsuelo permita la construcción de estas galerías. Aquí vemos los típicos khanas islámicos que, bueno, de Irán, que como veremos, se parecen mucho a las galerías de aquí, de los Alcores. Esto es un plano de los Alcores donde se ven una serie de puntos rojos. Cada punto rojo es una zona de minas de agua. Se puede ver claramente como todos los Alcores sevillanos están plagados de estas obras de ingeniería subterráneas. Paradójicamente son obras muy poco conocidas, porque por su carácter subterráneo realmente no han estado muy investigadas a lo largo del tiempo. De hecho, en los Alcores, prácticamente todas las fuentes públicas, todos los abrevaderos, como se ve aquí, los molinos hidráulicos, como vemos aquí en el puerto de Brenes, en Carmona, todas estas zonas, ahí vemos arriba Alcaudete, que es un enclave extraordinario, porque ahí tenemos una mina de agua, la más importante que tenemos en todos los Alcores, tiene más de 6 kilómetros de galería. Vemos un túmulo, ese túmulo se presupone que es de época neolítica, y esa zona está irrigada, ese caudal de agua que veis viene de una galería delante de la mina de agua de Alcaudete. Las minas en los Alcores sevillanos tuvieron fines. Hay que pensar que las civilizaciones anteriores a los romanos, pues el agua la extraían directamente de los manantiales, ¿no? Era lo más fácil y no se complicaba mucho la vida. Pero incluso de pozos, ¿no? El sistema de captación podía ser a través de manantiales naturales o de pozos. Pero claro, los romanos eran la civilización del agua. Era una cultura muy avanzada y que además desarrollaron una tecnología para captar agua que yo creo que ha sido insuperable. Ellos estuvieron volcados en conseguir agua en grandes cantidades y usarla para fines industriales, para fines lúdicos y sobre todo para el abastecimiento de sus grandes ciudades, ¿no? Los romanos no les gustaba el agua embalsada, no la bebían prácticamente y solo bebían aguas de manantial, ¿no? Esto es lo que hace que desarrollaban estas técnicas para extraer el agua donde estaba, que era en el subsuelo. Las minas de agua en la zona de Carmona y en la zona de los Alcores en general son históricamente conocidas, indirectamente, digamos, porque lo que se conocían fundamentalmente eran las fuentes que abastecían, como en este caso la fuente pública de Carmona, que era abastecida por una mina de agua de gran longitud que hemos estado investigando durante varios años,
Y bueno, y esto realmente en los Alcores, como he hablado con algún hidrogeólogo, no hay manantiales naturales, vamos, no hay manantiales naturales. Sí los hay, pero están minados. Realmente tú no encuentras una fuente, un abrevadero donde llegue el agua si no es de una galería, ¿no? Esto nos induce a pensar que todos los manantiales que había en los Alcores se minaron. O sea, los romanos los modificaron para aumentar sus caudales, ¿no? Y esto demuestra hasta qué punto los romanos realmente modificaron todo lo que es los aportes hídricos que existían en las zonas de los Alcores. Una de las minas más famosas que tenemos aquí, históricamente, porque no por importancia, sí, por importancia porque formaban parte de lo que se llamaron los caños de Carmona, ¿no? Que era el abastecimiento de la hispano-romana en el siglo I a.C. Estos caños de Carmona, que con el tiempo este acueducto no es romano, es muy posterior, ¿no? Es medieval, de hecho ahí vemos un tranvía, pero claro, este acueducto se construyó sobre uno original que era romano, ¿no? Que era el que llevaba agua a Hispale. Y resulta bueno, que este acueducto estuvo en funcionamiento durante siglos y siglos y siglos hasta que se destruyó por el tema urbanístico y era el que abastecía fundamentalmente de agua a Sevilla. Y pensemos que era un acueducto romano, construido hace 2000 años y que seguía abasteciendo con unos caudales muy importantes. Se aprovechó en época islámica para el Alcázar del Rey y también se aprovechó para toda la Sevilla medieval, ¿no? Y lo curioso de este acueducto es que nace de una galería, de una captación, la que ya llamamos la mina de agua de Alcalá. Aquí vemos un perfil longitudinal de la mina de agua de Alcalá y vemos cómo se parece muchísimo a los canas asiáticos que hemos visto antes, ¿no? En definitiva, esta galería es como todas las que construyeron los romanos, es una galería que va jalonada por una serie de pozos o lumbreras y se construía, pues como ya he explicado, igual que se construían los canas asiáticos, pues se construían a base de pozos conectados por galerías, ¿no? Estas son algunas imágenes de la mina de agua de Alcalá. La mina de agua de Alcalá es espectacular no solo porque sea una mina de origen romano, sino porque con el tiempo la cantidad de filtraciones que hay en el subsuelo alcalareño, es el punto donde más agua hay, incluso más que en Carmona, más que nada porque está en la parte más baja, Alcalá está en la zona más baja de los Alcores, y ahí tenemos una cantidad de agua freática, y entonces esto hace que las galerías de la mina estén muy concrecionadas, ahí se ven, están revestidas de unas formaciones espectaculares. Al cabo de los 2000 años, pues se ha transformado en una especie como de cueva increíble, llena de formaciones espectaculares. En el centro se ve una obra que es un revestimiento. O sea, hay veces que las galerías pasaban por una zona blanda y se revestían con ladrillo. Estos revestimientos, en este caso, se trata de ladrillo romano y es, bueno, sabemos que la mina es romana, primero porque abastecía una ciudad romana, eso está claro. También los revestimientos están hechos con ladrillo romano. En Carmona también aparecen revestimientos de este tipo, no solo elaborados con ladrillo, también se usó la piedra, se usó la tégula, se usaron una serie de elementos. Y los romanos eran muy, muy eficaces a la hora de revestir galerías. Ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? Aquí hay otra imagen de una de las galerías que circulan bajo el subsuelo de Alcalá. Y esto es una topografía, ¿no? Nosotros, nuestro trabajo, el que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, desde el año, bueno, yo llevo desde los años 80 investigando minas, pero así de una manera seria y mediante convenios. Nosotros hacemos unos convenios con los ayuntamientos. El más importante que tenemos ahora es el de Carmona, pero también tenemos otro con el Viso, con ciudades alcoreñas o en Alcalá que estamos haciendo algo, en Mairena hemos hecho algunas investigaciones y ahora en Torre Perojil, ¿no? Que también estamos haciendo investigaciones parecidas. Nosotros lo que hacemos es, aparte de investigar el origen de la mina, que en este caso está claro que es una mina romana, hacemos unos trazados con una serie de aparatos topográficos y los superponemos al Google. Estos trazados nos van indicando por dónde van las galerías y además nos dan mucha información de cómo se construyeron
y hacia dónde se dirigían. Esto es es la parte del trazado de la mina, un sector muy concreto, porque la mina de Agua de Alcalá es muy extensa, por desgracia está muy destruida actualmente. No quedan apenas 2 kilómetros de galería, pero en su día hubo de tener pues unas dimensiones de 6, 7, 8 kilómetros, ¿no? Porque no hablamos de una galería, hablamos de un conjunto de galerías que todas convergen en un colector, que es este, el colector se llama el Zacatín, desde donde el agua era dirigida hacia Sevilla, ¿no? Este es el punto donde las aguas de muchos manantiales se unían. Esta es una de las características de las minas, ¿no? Conseguir que aguas de diferentes manantiales sean conducidas a través de galerías y se junten en un punto y de ahí sean utilizadas. Aquí vemos algunas imágenes del sector del Zacatín, el más espectacular de la mina, completamente revestido. Y esto es otra topografía para que se vea mejor, hecha en una especie de alzado tridimensional. Esta no es la mina de Agua de Alcalá, esto es otra mina, que se llama mina de Oromana, que está situada en el otro margen del río. El río Guadaira hace ese trazado y esta mina está situada, esta mina sí la tenemos prácticamente entera, salvo la zona final que está taponada, prácticamente la tenemos entera investigada, ¿no? Y ahí vemos el trazado de la mina. Hay sectores taponados, como se ve ahí, aquí en el centro, pero bueno, la mina la verdad es que está en un estado relativamente bueno. Estas galerías, que actualmente tienen muy poca agua ya porque se han desecado, son acuíferos que van a un nivel muy superficial, entonces entre la sequía y las captaciones de agua, pues básicamente las minas están casi secas, ¿no? Porque esta concretamente tiene muy poquita agua. Pero esta mina abasteció un molino hidráulico. O sea, hay que pensar que para abastecer un molino tuvo que ser una mina con unos caudales muy importantes. Y tenemos un poco la duda de esta mina si forma parte del sistema que se construyó para abastecer a Sevilla, ¿no? Porque en Alcalá no había un asentamiento muy importante, no era una ciudad excesivamente grande, eran más que nada villaes agrícolas y tal. Y justificar esta obra de ingeniería, ¿no? Esta excavación de esta mina, para abastecer solamente un núcleo poblacional pequeño, nos parece que más bien debería de unirse probablemente a las aguas de la mina principal, de la mina de Alcalá, atravesando el río, porque puede ser, porque es una cosa curiosa que esta mina desemboca en un río. Parece una cosa rara, ¿no? Que una mina de agua desemboca en un río. Nosotros creemos que en ese río, o una de dos, o habría un puerto donde es otra posibilidad, porque era un río navegable donde los barcos cargaban el agua, o había un puente que pasaba el agua al otro lado del río, que es donde está la mina de Alcalá, ¿no? Y al final todas estas aguas podrían ir a abastecer a la Hispalí, ¿no? A la ciudad romana. Estas son algunas imágenes de la galería, de las galerías de Oromana, bastante espectaculares. También vemos formaciones y vemos zonas muy características. Aquí, bueno, voy a hablar un poco del trabajo de campo, cómo nosotros trabajamos desde la AE, y lo que usamos básicamente son las técnicas derivadas de la espeleología. Somos un grupo de espeleología y hemos desarrollado técnicas topográficas para hacer planos en cuevas. Pues esto es lo mismo que usamos para las galerías, ¿no? Accedemos a los pozos, la mayoría de las minas están cegadas en su zona emisiva, o sea, donde las galerías desembocarían al asentamiento que alimentaban, con lo cual por ahí normalmente no podemos entrar. Entonces siempre accedemos, o en el 99% de los casos accedemos a través de las lumbreras que nos quedan abiertas o que son accesibles. Porque por desgracia hay veces que las lumbreras se han taponado también y no podemos acceder. Aquí usamos diferentes medios como trípodes y demás. Esto es esta foto de abajo es Alcalá. Esto es una lumbrera que se encuentra en el Puente del Dragón, que se edificó encima, se hizo una vía para el paso de los peatones y se dejó ahí afortunadamente en este caso se dejó una arqueta. En muchos otros casos se tapa el pozo y no hay manera de acceder, ¿no? Bueno, esto es un poco los aparatos que usamos. Yo soy muy clásico.
y uso todavía una libreta. Modernamente ya ni siquiera se usan libretas, se usan PDA, PDF, PDA, perdón, y se usan aparatos electrónicos donde desde por ejemplo, el láser se van añadiendo los datos a la PDA y de ahí te hace la topografía. La cámara fotográfica, que es fundamental para documentar la galería. Eso que se ve ahí es un medidor de gases, porque a veces nos encontramos que las galerías los gases no son respirables porque hay metano, porque hay historia, entonces llevamos siempre un medidor de gases. Es un aparato topográfico, ese que vemos ahí, que es un telémetro que medimos las distancias, y la brújula, ¿no? La clásica brújula de precisión. Hay otros aparatos que llevan la brújula incorporada, que son estaciones totales, pero en fin, y también los hemos empleado, ¿no? Esto es un poco el instrumental que llevamos para hacer todos estos trazados y todos estos estudios, ¿no? Luego tenemos el tema del Google, no lo he dicho, pero luego con las herramientas informáticas que tenemos podemos superponer esas galerías al trazado, ¿no? Bueno, esto voy a pasarlo rápido porque eso era un poco las técnicas de progresión por pozos y tal, que aquí no vienen al cuento. Y aquí, por ejemplo, esto es un resultado final de una pequeña mina. Esta mina tiene apenas un centenar de metros y una única galería. Esto es una de las minas más simples que tenemos, que es una sola galería que capta uno o varios manantiales y que desemboca al exterior. Esto es una mina que abastecía a una villa romana, a una sola villa romana. Claro, al ser un asentamiento familiar, pues evidentemente no hacía falta una obra excesivamente grande, es una mina pequeñita, ¿no? Está construida, pues como todas las minas de agua, a base de pozos. Las distancias entre lumbreras oscilan de entre los 15, 18 a 30 metros, depende del subsuelo. Esto es una cosa que ahora veré, ¿no? Ahora os explicaré cómo se hacían estas lumbreras y por qué. Y bueno, esto es la mina, esto se llama la mina de Bencarrón. Esto está, por ejemplo, en Mairena del Alcor, que es otro enclave donde hemos encontrado varias minas. Siempre la gente nos pregunta, ¿pero cómo sabéis que es una mina de agua romana? Porque, por ejemplo, en este caso, esta mina no tiene estructuras de refuerzo, no tiene ningún tipo de bóveda que tengan ladrillo romano, aquí no hay nada de eso. Pero bueno, es una galería que está asociada a una villa romana que está ahí, ¿no? Como ha pasado en Carmona, ¿no? Que hemos encontrado galerías de agua, minas de agua asociadas a termas del siglo I. O sea que no se puede decir que la mina no sea romana cuando está abasteciendo una infraestructura romana, ¿no? Esta es una de las razones. Pero aparte, los sistemas constructivos son típicamente romanos, que ahora hablaré un poco de ello. O sea, cuando nosotros exploramos una galería, vemos que se ha construido con técnica romana. La técnica romana es una técnica bastante especial. No sé, y se diferencia de la técnica usada por los árabes o la técnica usada en la Edad Media. O sea, es una técnica bastante específica y que nos enseña a los que investigamos minas el origen, nos da huellas del origen que tiene esa galería. Esto es otra galería de Carmona, estoy poniendo algunas topografías. Esta mina no la tenemos entera, topografiada, solo un sector porque está taponada. Es una mina muy peculiar porque está debajo del Alcázar del Rey Don Pedro, un sitio, un enclave muy espectacular de Carmona. Uno de nuestros objetivos es ponerla en valor, o sea, intentar que sea visitable porque tiene una galería de gran tamaño. Bueno, tengo que decir que las minas de agua se excavan normalmente a anchuras muy pequeñas, entre 0,71 de ancho, pero en el caso de esta galería, como en algunos de estos reporteros Hill, se han sobredimensionado para el almacenamiento de agua. Entonces facilitaría su visita, ¿no? Porque claro, las galerías están muy estrechas, están claustrofóbicas, la verdad es que son un poquito, son pastelólogos, pero dan un poquito de miedo, ¿no? A la gente que no está acostumbrada. Aquí tenemos, ¿ves? Algunas imágenes de esta mina que es espectacular. Las galerías son enormes, prácticamente estamos con una cavidad natural, ¿no? Parece lo que parece y tal. También tenemos formaciones. Aquí en este caso tenemos un revestimiento de ladrillo para contener una veta de arcilla. Se trata de ladrillo romano. El ladrillo romano es muy característico y tiene un módulo muy inconfundible, digamos, ¿no? Este tipo de ladrillo, además el ladrillo
En este caso está deformado, no sé si se aprecia en la foto, que tiene como ondulaciones. Eso es debido a los movimientos sísmicos que ha habido en Carmona. En Carmona ha habido muchos terremotos y se notan en algunas galerías que se ven las grietas, bueno, muchos terremotos. Ha habido 2 grandes terremotos. Uno que destruyó Carmona en el siglo XV y otro ya posterior, pero que a veces se ven esos movimientos, pero lo curioso es que no se han caído. Las estructuras, los revestimientos romanos que existen en las minas prácticamente se han mantenido, ¿no? Eso denota lo bien construidos que están. Otra pequeña mina de agua, está la mina de Martín Pérez. Esta también abastecía a una villa, a una gran villa rural, los restos están allí. Y es una pequeña mina en la que creemos que se ha rescavado un manantial preexistente. Aquí había un manantial ya natural que brotaba y los romanos lo único que hicieron fue seguir esos veneros de agua, agrandarlos y añadir a esa mina o a esa galería varios manantiales más para que el caudal de ese manantial aumentara. Esta es la típica mina que, que nosotros consideramos que es de uso, es una pequeña mina para un uso muy particular, ¿no? No es una mina industrial como ahora veremos, ¿no? Aquí hay algunas imágenes del interior de la galería. Vemos que es una auténtica mina, o sea, está excavada con técnicas mineras. Vemos ahí que algunas galerías tienen gran altura, ahora explicaré por qué. Porque los anchos no suelen ser muy grandes, pero es verdad que hay minas que tienen unas galerías, unas alturas bastante grandes. Eso que hay a la derecha es una vela, la encontramos en una vela muy antigua. No creemos que sea romana, porque aunque no le hemos hecho el carbono 14, porque los romanos usaban lucernas de aceite, ¿no? Que ahora explicaré. Esto ya pasamos a una mina muy importante. Esta es la mina de San Antón. Tiene un trazado kilométrico de varios kilómetros, discurre por parte de la ciudad de Carmona y es una de las galerías que abasteció a la fuente pública de Carmona. Es una galería importantísima porque durante siglos fue el abastecimiento de la ciudad. Tiene varias galerías, como se ven ahí, y ahí abajo se ve en esa línea, no se aprecia muy bien, pero se ve todo el trazado que tiene la galería bajo el casco urbano. Esta galería es muy importante, ya no por el agua, porque agua ya tiene poca, pero es muy importante porque forma parte de la infraestructura hidráulica que tuvo la ciudad de Carmo. Este agua sirvió para abastecer a la ciudad y por eso tiene la envergadura que tiene, ¿no? Y por eso nos hemos esforzado en que se proteja. Por eso hemos hecho este trazado y hemos insistido al ayuntamiento que, aparte de poner dinero y aparte de apoyarnos, hombre, que intente cuidar en lo máximo de lo posible que no haya agresiones a esta galería, ¿no? Esta galería tiene algunas agresiones, ha sido inevitable, de obra, de taponamiento, que estamos intentando revertir. Es un proceso costoso porque estamos destaponando pozos y estamos intentando recuperar la galería. Es una mina espectacular, espectacular. Tiene unas formaciones en algunos tramos, aquí vemos algunas. No es una mina, es una mina más peculiar porque está trazada como un acueducto, tiene unos recorridos, unos trazados muy, muy rectos. Es una mina que iba buscando algunos veneros de agua de manera perpendicular. Ahora explicaré un poco qué técnicas empleaban los romanos para captar agua, pero bueno, es una mina muy, muy interesante y que es una de las que se quiere poner en valor en Carmona y bueno, en un futuro hacerla visitable, ¿no? Tiene además un acceso fácil, que ya es difícil encontrar una mina que se entre andando. Esta es una de las que podría ser candidata. Otra de las cosas más espectaculares que hemos encontrado en Carmona, lo hemos llamado el colector de sillares. Pues claro, normalmente esto apareció hace unos años haciendo una obra y se ven los albañiles y de pronto, levantando una solería, apareció un pozo, un pequeño pozo, y este pozo dio lugar, o nos llamaron inmediatamente para que lo investigáramos y encontramos esto, ¿no? Un conducto de sillares espectacular, o sea, un conducto de sillares de una longitud tremenda. No hemos podido, porque el conducto está parcialmente taponado por barro, pero con una técnica constructiva que nunca habíamos visto en una galería. Son sillares perfectamente, se parece mucho al túnel de Opalino, un túnel que hay en Grecia, ¿no? Que está construido de la misma manera. Es un conducto hecho
todo con sillares, ya digo, de una longitud que no hemos podido determinar porque está taponado, pero es muy largo, y que evidentemente tenía una funcionalidad muy importante en Carmona. No se hace un conducto así, no se reviste una galería así, sino tiene una funcionalidad que estamos por determinar, ¿no? Tenemos varias teorías. La principal es que movían molinos hidráulicos, ¿no? Porque parece que la galería va dirigida hacia una caída de agua, o sea, los romanos unían el agua con la gravedad y movían molinos hidráulicos, ¿no? Que esto es una de las cosas que hemos descubierto y hemos investigado. Bueno, pues esta galería se está recuperando, se está poniendo en valor, estamos desobstruyéndola porque estaba muy taponada de barro y poquito a poco queremos, hombre, que se pueda hacer. Hoy día es visitable, pero solo por grupos muy reducidos y de gente que no tenga claustrofobia, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que esta galería está alimentada por minas de agua, realmente es un colector. Aquí llegan varias minas, entre ellas la que hemos visto antes de San Antón. O sea, esto era como un gran colector donde se unían 4 o 5 minas distintas y iban hacia el puerto. Por eso creemos que se trata de una infraestructura destinada a fines industriales o a fines de abastecimiento. Ya todavía no sabemos cómo, pero bueno, ahí hay eso es una cosa que estamos investigando. Esta es otra de las minas que tenemos, que es la mina del anís, que actualmente está en investigación, que puede tener varios kilómetros de longitud, solo que solo tenemos una pequeña parte de ella. Como vemos, tiene diferentes secciones, más grandes, más pequeñas, tiene varios niveles. Es una cosa rara en las minas, a veces hay varios niveles, el agua discurre por varios niveles y se conectan en pozos, ¿no? En fin, esta mina movió molinos hidráulicos en su tiempo, ¿no? Aquí vemos un acceso. Esta mina tiene pozos revestidos con ladrillo romano, es una de las peculiaridades que tiene. También tiene bóvedas de ladrillo romano, en fin, hay una infraestructura romana bastante importante dentro. Y está en un sitio emblemático en Carmona, el puerto de Brenes, donde está la famosa destilería de Avis los Hermanos, que actualmente lo que produce la ginebra esta Puerto de India. Precisamente se produce aquí, donde está la galería, ¿no? Esto es otra mina, que es otra pequeña mina que hay junto a una ermita, la ermita de la Virgen de Gracia. En fin, ya para no repetirnos voy a ir pasando un poco. Esto es otra galería bastante espectacular, que en este caso vemos también revestimiento no solo de ladrillo, sino de tégula. Lo que se ve en el centro es un revestimiento de tégula. Bastante espectacular. En Carmona hemos observado que los romanos usaban mucho la tégula. Seguramente tendrían una producción de tégula importante y la mayoría de galerías que hay en lo que era Carmona romana tienen revestimientos de tégula. La tégula era un material caro también, no tanto como los sillares, pero bueno. Esto es otra mina que tenemos a la entrada de Carmona, Juantalega. Juantalega es la zona de acceso, que es un callejón. En fin, tenemos una gran cantidad de galerías. Actualmente, el ayuntamiento está interesado no solo en recuperar esta galería, sino en poder recuperar. Ahí vemos el acceso a esta galería a través de un pozo. Es una galería espectacular, llena de agua. Y el ayuntamiento no solo está interesado en su investigación, está interesado en recuperar estas aguas, ¿no? Porque evidentemente estamos en un periodo de sequía y las minas de agua, algunas como estas, llegan a estar inundadas, ¿no? De la cantidad de agua que tiene. Entonces es un agua que realmente no se aprovecha, está ahí almacenada y o se tira al alcantarillado, como en el caso de San Antón, se tira al alcantarillado o no se utiliza, ¿no? Entonces estamos ahí elaborando un proyecto para hacer esta obra de captación de reaprovechamiento de estas galerías. Esta es la mina más importante que hemos encontrado hasta ahora, la mina de agua de Alcahuete, que está en un cortijo del mismo nombre. Realmente son varias minas, o sea, no se trata de una mina, son varias minas conectadas entre sí, sumando un total de más de 6 kilómetros de galería. Es una obra faraónica, una obra descomunal, o sea, ahí se captó agua de una manera brutal, ¿no? Y se ven las dimensiones de la galería. Hay zonas que tienen hasta 6 metros de altura. Ahí en la parte izquierda se excavaron las galerías a unas alturas impresionantes, que ahora explicaré por qué. Y es una de las obras hidráulicas de los Alcores, junto con la
mina de Alcalá emblemática. La ventaja de la mina de Alcaudete es que está muy bien conservada. Fue una mina que abasteció a diferentes asentamientos rurales que hubo allí y eso hizo que hubo un equipo de poceros que la estuvo manteniendo desde el siglo XV o XVI, que hemos encontrado una serie de elementos de estos poceros que entraban en la mina, herramientas y demás. Esta mina movió molinos hidráulicos. Creemos que primitivamente eran romanos y luego fueron, en el siglo XV y XVI, se construyeron molinos de tipo árabe, de estos de atarjea y tal. El molino romano sabemos que era distinto al molino árabe y funcionaba de otra manera, lanzaba el agua por rampas en vez de por atajea y tal, pero estamos prácticamente convencidos que esta mina se construyó para mover molinos, porque no le vemos otra utilidad. En el puerto de Alcaudete no tenemos un asentamiento que necesitara estas cantidades de agua tan brutales y lo que sí tenemos es una gran caída y una gran fuerza hidráulica que se produce cuando el agua cae y por eso creemos que movía molinos, ¿no? La producción de harina en la época romana tuvo que ser muy importante. La población romana era muy grande, siempre hay estudios había más población en época romana que ahora incluso, ¿no? En el siglo I, que fue la época gloriosa donde los alcores eran parte de esa industria que exportaba a Roma, de ahí vino la riqueza, ¿no? De exportar a Roma una serie de productos que se producían en la Bética, entre ellos la harina era uno de los productos estrella de Carmona, había muchísima producción de harina, de trigo, aparte del vino, del aceite, ¿no? Y entonces, claro, moler la harina a mano o con fuerza animal, pues no daba abasto, ¿no? Entonces se recurrió a los molinos hidráulicos que conseguían producciones de harina como pasó en la Edad Media, ¿no? Con los molinos harineros. Esto es un alzado tridimensional de la galería de Alcaudete, que es, ahí se ve un poco cómo la galería va siguiendo los veneros y los trazados perpendiculares para ir captando todas las corrientes de agua, las que circulan en un sentido, las que circulan en el otro. En fin, es una obra extraordinariamente bien hecha y construida para captar volúmenes de agua tremendos. Claro, necesitamos mantener un caudal de agua muy, muy importante, sobre todo para mover molinos. Es más, es una mina donde ha habido una evolución. Hemos visto diferentes niveles de construcción, hemos visto cómo se partió de una pequeña mina, luego se fue ampliando, o sea que es una mina que se ha ido modificando a lo largo del tiempo para captar cada vez más cantidad de agua, ¿no? Bueno, ya hablando de otro tema, saltamos totalmente a las técnicas de construcción, ¿no? Las técnicas de construcción son las que nos hacen ver que es una mina romana. La primera es la iluminación, ¿no? Los romanos usaban lucernas. Aquí vemos una serie de lucernas aquí abajo, la normal es la pequeñita, solía ser la lucerna romana que no tenía asa, y se introducían en una serie de huecos que llamamos lucernarios, arriba se ve uno. Es exactamente igual que lo que se hacía en las minas de mineral. Se iban excavando unos pequeños huecos a pequeña distancia y se iban metiendo estas pequeñas lamparitas de aceite, ¿no? La distancia entre lucernarios es de 60, 70, incluso 10, 15 centímetros. Dependiendo de la zona, ellos espaciaban más o menos las lucernas por las necesidades de ver, ¿no? De luz. Porque evidentemente hemos observado que cuando la roca es más dura, los lucernarios están más juntos. Entendemos que es porque cuando la roca es muy dura, hay que recurrir a técnicas de percusión bastante potentes, o sea, hace falta dos operarios excavando, uno con un mazo, el otro con el pico, y entonces hacía falta más luz para poder acertar, digamos, ¿no? Y entonces ahí se ve que ponían muchas lucernas para tener buena iluminación, ¿no? Es curioso, pero así hemos hecho pruebas de la duración de las lucernas y la verdad es que una lucerna cargada de aceite pues te proporciona luz como mínimo hasta 5 o 6 horas, ¿no? O sea que realmente eran sistemas de iluminación bastante efectivos. Sí es verdad que la llama es muy tenue y por eso necesitaban colocar una cantidad importante de lucernas. Esto que vemos abajo es una lucerna son dos lucernas de hierro, que fue uno de los descubrimientos que hemos hecho. No sé, siempre hemos pensado que las lucernas que se usaban en los alcores eran de barro,
pero aquí aparecieron dos lucernas hechas de hierro, que es algo totalmente excepcional. De hecho, arqueológicamente no se conocían lucernas de hierro, sí de bronce y de otros materiales. El hierro, evidentemente, es mucho más duro, puede durar toda la vida del excavador y se puede ir pasando de generación en generación y además, fundamentalmente es que no se rompe, o sea, no tiene la poca durabilidad del barro. Entonces, es normal que los excavadores romanos recurrieran a herramientas de hierro, incluyendo la iluminación, ¿no? Estas pequeñas lamparitas. Que además es curioso porque en el labio estaban abiertas para poderlas rellenar con facilidad y para ver la cantidad de aceite que te quedaba, porque era importante que el excavador supiera la cantidad de aceite que tenía la lucerna, por eso son abiertas y no cerradas. Y luego en la parte de ahí no se ve, pero en el pico tienen una especie de aplique para poner a derecha para que no se volcaran. O sea, llevaban ya como una especie de ganchito delante para que cuando me introducía la lucerna en el lucernario la pudiera poner completamente derecha y evitar el derramamiento. Hay otra característica de la excavación romana que son las hornacinas, ¿no? Eso es una reproducción, hemos puesto ahí como una vasija y encontramos muchísimas hornacinas donde se introducían las cántaras de aceite para ir recargando las lucernas, ¿no? Otra cosa que encontramos con bastante asiduidad en las minas. Las hornacinas suelen estar en la base de las lumbreras, en puntos de encuentro, que ahora explicaré lo que son de las galerías, donde los excavadores empezaban a excavar, pues tenían su jarrita y iba poniendo el aceite. De hecho, hay estudios, bueno, hay historiadores romanos como Plinio que decían que la jornada del excavador romano era lo que gastaba de aceite, realmente. O sea, era un poco como ellos funcionaban, ¿no? No tenían reloj, pero tenían aceite consumido. Y con ese aceite consumido eran como ellos controlaban sus turnos de trabajo. En cuanto a la excavación, cuando la roca es dura, como se ve aquí, usan un pico curvo que no hemos encontrado ninguno, pero bueno, existen algunos en los museos, que lo accionaban por percusión, dejando esta característica huella así en curvo, o sea, el pico, un operario iba colocando el pico y otro iba golpeando y van apareciendo estos trazos tan característicos, ¿no? Luego hay otras herramientas secundarias usadas en rocas más blandas, como son estos cinceles, ¿eh? Se ven aquí las huellas de cinceles que se usaban normalmente en rocas más blandas, ¿no? Que podía hacer algo parecido a esto. Una especie de pala de unos 5 centímetros de ancho, ¿no? Bueno, este es el origen de las minas. Las minas son abastecidas por estos veneros. En el subsuelo de los Alcores hay muchos veneros de este tipo. Aquí se ven varios y son veneros que están conectados con las galerías y algunos son pequeñitos, pero otros son penetrables, son auténticas cuevas, como el que se ve arriba, ¿no? Son galerías freáticas que llevaban unas grandes caudales de agua y que los romanos supieron localizar, probablemente por sondeo. O sea, no creemos que lo hicieran desde la misma galería, sino que ellos encontraban el punto donde estaba la galería y dirigían, donde estaba el venero o la cueva, y dirigían la galería ahí, ¿no? Esto hace que las sesiones de la galería vemos que son muy cambiantes, dependiendo del terreno y de dónde excavan, ¿no? Ahí veis diferentes tipos de sesiones, porque claro, cuando estamos excavando sobre estratos blandos y demás, pues las sesiones son muy irregulares, como vemos abajo. Cuando estamos excavando sobre rocas muy duras, las sesiones son muy regulares. Todo depende, las sesiones siempre dependen del tipo de terreno que están excavando, ¿no? Esto tampoco tiene mayor importancia. Ahí vemos diferentes tipos de galerías donde los techos se abren porque se ha derrumbado literalmente el estrato y se les ha caído. Lo que sí es verdad que ellos siempre buscaban que el techo fuera firme. O sea, el techo de las minas siempre encontramos una roca estable y firme. Si no era así, la revestían. O sea, ellos buscaban un punto firme de roca, aunque las paredes se derrumbaran, daba igual, aunque fueran de margas, pero que el techo fuera firme. Y luego, si eso era inevitable, o sea, si llegaban a un estrato de roca muy blanda, revestían, como veremos ahora. Estas son las galerías revestidas.
Aquí en el caso de Alcaudete están revestidas con piedra directamente. Aquí no han usado ni... Suponemos que es una mina que está alejada de los núcleos urbanos y usaron lo que tenían más a mano, la piedra. Pero hay auténticas obras de piedra, bueno, y el ladrillo en algunos puntos. Hay auténticas maravillas hechas con piedra, con mampostería y con mortero de cal. Un mortero de cal muy potente. El mortero de cal de los romanos era muy fuerte, de hecho, es como el hormigón prácticamente, y así iban revistiendo las galerías que se derrumbaban, las que tenían zonas blandas, ¿no? Otro revestimiento que hemos encontrado en Carmona, más raros, digamos, son signinum. En el centro es mortero impermeabilizante, el mortero que usaban los romanos para impermeabilizar, también lo vemos en las minas, que hay que decir que el signinum, este tipo de signinum solo lo trabajaron los romanos, con lo cual cuando encontramos signinum, evidentemente estamos certificando que se hizo en época romana, y luego la tégula. Con la tégula en Carmona, suponemos que porque hubo una gran producción de tégula, la tégula es la teja romana, es una teja plana, no es una teja curva, y es una teja que se usaba para revestir los tejados romanos. Pero en este caso se utilizó para revestir las galerías. ¿eh? Y se hicieron galerías, hemos encontrado muchos metros de galerías revestidos con tégula. Son galerías excavadas en terreno blanco, ¿no? Otro tema que creo que antes lo he dicho es por qué hay veces que las galerías son tan altas, ¿no? Eso sucede normalmente porque los romanos siempre, el problema principal que tenían en las galerías era el suelo, donde circulaba el agua. El agua tenía que circular a la pendiente mínima posible. Entonces muchas veces cavaban las galerías primero a una altura determinada y luego cuando iban viendo cómo circulaba el agua, iban bajándole los niveles, iban rescabando hasta que el flujo de agua era el que ellos querían. De hecho, hemos observado que las pendientes son mínimas, o sea, 0,2%. O sea, el agua va programada. Esto hace que el agua no arrastre, no destruya la galería, circule con un flujo mínimo y llegue al punto donde se quiere beber ese agua, se quiere utilizar prácticamente limpia. O sea, sin arena, sin elementos de arrastre, ¿no? Es una tecnología que ya estaba bien explicada en el tema de los acueductos, pero que aquí en las minas lo vemos también. En muchas galerías encontramos galerías laterales como esta, que a veces perpendiculares siempre a la galería principal, que a veces son galerías de captación de veneno, o otras veces son galerías de frenado, ¿no? Hemos visto que en galerías con muchísimo caudal de agua se hacía una galería lateral para frenar la corriente de agua, ¿no? En fin, hay una cantidad de estructuras de este tipo que son propias de toda esta ingeniería romana que ellos desarrollaron para conducir el agua, ¿no? Estos son los putei o lumbreras, ¿no? Que son los pozos que se iban excavando cada cierto tiempo, cada cierto tramo, para excavar la galería. Algunos de estos pozos son redondos, los menos, la mayoría son rectangulares, y es el típico putei romano, el típico pozo romano. Los pozos están excavados todos más o menos a las mismas dimensiones. 0,90 de ancho por 1,20 m, 1,30 m de largo. Ese es el pozo romano. Cuando encontramos pozos más anchos porque se han excavado en épocas posteriores para pozos noria o lo que sea. A veces los pozos, como en la izquierda, se construyen para hacer un cambio de la galería. Se ve que la galería quiebra y ese cambio, ese quiebro se hace justamente en el pozo. Estos pozos están hechos desde las fotos desde abajo. Luego, otra cosa que hemos estudiado son los espaciamientos entre pozos, ¿no? Lo que sabemos es que las lumbreras se hacían fundamentalmente para extraer material, pero para ventilar la galería, porque el trabajo en la galería era muy duro, se hacía a base de llama, de lucerna, entonces, claro, era importante que hubiera una buena ventilación, si no los mineros se asfixiaban, ¿no? Entonces hemos observado que en terrenos muy margosos, donde no hay poca ventilación, los pozos están muy juntos. El primer tipo, de 15 metros de hasta 18 más o menos, cuando son terrenos muy opacos a la entrada de aire. Pero en otros terrenos muy calizos, donde
hay más ventilación, las distancias se espacian hasta 30, 40, 42 metros. O sea que ahí hemos observado que el distanciamiento de lumbreras obedece más que nada a la ventilación, ¿no? Dependiendo del tipo de galería, se espacian más o menos. También hemos observado que estos espaciamientos son muy, muy uniformes, o sea, que siguen un patrón, y ese patrón siempre son medidas romanas. 30 metros, que son 100 pies romanos, o sea, siempre están en múltiplos de 3. El pie romano, no sé si lo sabéis, son unos 30 centímetros y siempre van siguiendo ese patrón, ¿no? De 100 pies, 80 pies, 50 pies. O sea, ellos siempre se basan en el pie romano para, digamos, espaciar. La distancia más normal que hemos encontrado es 30 metros. Es una distancia muy típica, pero de ahí hemos encontrado hacia abajo hasta 15, 12 y hacia arriba hasta 42, 45, ¿no? Bueno, esto... Esto es ya la técnica de excavación un poco para que veáis cómo unían las galerías, ¿no? Simplemente excavaban dos lumbreras y ahora unían esas lumbreras con una galería y había un equipo excavando en un sentido y otro equipo excavando en otro. A veces, como se ve arriba, no excavaban totalmente rectos, sino que iban siguiendo ciertos ángulos para hacer el punto de unión. Cuando nosotros exploramos las galerías, encontramos siempre lo que llamamos encuentro, o sea, encontramos un punto donde vemos que hay una unión de dos excavadores excavando en sentidos contrarios, por las marcas de herramientas y demás. Entonces, esto lo llamamos los puntos de encuentro, o sea, donde ellos se unían. En el punto de encuentro, lo que se hacía era corregir el rumbo, corregir la profundidad, era un poco la técnica. Pero hay otra técnica que también la hemos observado en muchas minas, que es excavar un solo equipo hacia la lumbrera, como se ve abajo. Entonces, aquí el quiebro, digamos, el punto de encuentro está en la misma lumbrera. Cuando llegamos a la base de la lumbrera vemos que hay un quiebro porque ahí se ha unido. Esto es otra técnica. No sabemos por qué se usaba una técnica en un caso y en otra en otro. A lo mejor era porque cada ingeniero, cada constructor tenía su... Pero vamos, o porque el terreno era propicio para excavar en un solo sentido. Lo que está claro que el sistema más habitual es el de arriba, es el que encontramos normalmente en casi todas las galerías. Como aquí se ve abajo, ¿no? Que han unido ese quiebro que decía entre lumbreras, se ve perfectamente esa curva, es la unión que se hace cuando el excavador llega a la zona de la lumbrera. ¿Cómo se orientaban? Pues seguramente por sonido o por pequeños veneros de agua, en fin. Muchas veces las galerías son completamente rectas, están excavadas como con un tiralínea, ellos no tenían brújula, pero puede que tuvieran otros sistemas que de base de luces o lo que sea, que excavaban en recto, pero otra vez en la galería. Las galerías van dando un montón de quiebros. No saben muy bien por qué. Probablemente porque siguieran veneros de agua o fracturas de roca existentes que les facilitaban la excavación. Porque realmente hay veces que los trazados de las galerías son realmente extraños, ¿no? Los diferentes sistemas para que usaban los romanos. Esto es una bóveda de ladrillo que era una represa, ¿no? Bueno, todo esto lo hemos estudiado bastante. Galerías auxiliares, galerías decantadoras. En todas las minas, en todas las grandes minas de agua que tienen kilómetros, hay alguna de estas galerías que servían para decantar, servían para represar el agua, en fin. Forma parte de lo que es la ingeniería hidráulica romana, ¿no? Y bueno, esto es una joya geológica, como nosotros la llamamos. Esto es una cueva excavada en calcarenita. Son muy raras las cuevas excavadas en calcarenita. Y esta cueva, nosotros que somos espeleólogos, podemos disfrutar explorándola, la hemos encontrado gracias a una mina de agua. Esta es la mina de agua de Alcaudete. Es curioso, pero la mina parte de esta cueva. O sea, los romanos encontraron esta cueva, una cueva que no tiene acceso al exterior. La tuvieron que encontrar de alguna manera por sondeo o lo que fuera, y resulta que cogieron y captaron todo el caudal que arrastra esta cueva, esta gran cueva, y se lo llevaron a la mina, ¿no? Es lo que os decía antes, ¿no? Que bajo el subsuelo de los Alcores hay bastante sorpresa.
hay galerías de grandes dimensiones, hay grandes cuevas, ¿no?, que transportan agua. Estos son fotos de la galería. Es una cueva espectacular. Tiene unas dimensiones como las que podemos encontrar en cualquier sierra, ¿no? Y es un auténtico río subterráneo. No sabemos si puede ser una cueva marina, excavada en un lecho marino y luego, no sé. Habría que hacer un estudio geológico que falta por hacer, ¿no? Lo que se ve abajo es una formación de calcita, que aparecen en esta cueva, que son lo que hablamos antes de las formaciones, ¿no? Las extraordinarias formaciones bueno, que jalonan las cuevas, perdón, las minas, que son muy similares a las cuevas. Encontramos de todo. Encontramos coladas, estalactitas, estalagmitas, perlas de las cavernas, como se ve abajo, que se forman por el agua cuando va en pequeños núcleos, pequeñas piedrecitas van formando esas perlas, ¿no?, por el fluir del agua. En fin, encontramos todo tipo de formaciones. Las típicas son estos pequeños macarrones, ¿no?, que se forman por la gota, típica gota, que a veces se engrosan, a veces no, si se rompen o no, en fin, o si se seca la galería. Y bueno, esto es una foto del equipo de trabajo. Ahí con nosotros está el arqueólogo municipal, que está implicado de lleno en la exploración de la galería y le gusta el tema. Y bueno, y seguimos con este trabajo que esperamos poderlo llevar a cabo durante algunos años más, ¿no? Esto en cuanto a... Yo ya he dicho todo lo que, bueno, son agradecimientos. Esto es todo lo que puedo decir de Carmona. No sé cómo vamos de tiempo, porque habíamos hablado también del tema de Torre Perojil. ¿Me oís? Sí, sí, te oímos perfectamente. Que si queréis que hable un poco de Torre Perojil, como que, vamos a ver, no sé cómo andamos de tiempo, la verdad. Pues de tiempo andamos regular porque son ya las 9 menos 10 Bueno, y simplemente bueno, sigue la gente conectada, pero bueno, supongo que algunos empezarán a desconectarse y querrán hacer alguna pregunta. lo que tú me digas, Pilar. El tema de Torre Perojil es que es es básicamente lo mismo. Yo voy a hablar un Sí, poco de Torre Perojil. Básicamente es lo mismo que encontramos en Carmona, solo que en Torre Perojil no tenemos una asociación directa entre las galerías y una ciudad, ¿no? En el caso de las galerías de Torre Perojil son espectaculares, muy parecidas a las de Carmona, tienen la característica de que están excavadas sobre estratos algo más blandos y tienen unas dimensiones mayores y más accesibles al turismo, digamos. Por eso Pepón, Torre Pepón, Perojil, sí, Pepón, perdona. Si quieres, mientras vas hablando, pongo por debajo un vídeo de cuando estuvimos en Torre Perojil para que vean un poco la perfecto, pinta. perfecto. Entonces, si dejas de compartir pantalla, Vale, comparto vale, yo vale. un momentito el vídeo este. Vale, vale, vale. Ok. Vale, a ver. No, tú puedes seguir hablando, yo ahora... Y bueno, lo que contaba de Torre Perojil es que en Torre Perojil nos llamó el ayuntamiento porque bueno, en unas obras lo típico, ¿no? Habían aparecido unas galerías, no sabían muy bien la antigüedad. En Torre Perojil no hay ningún yacimiento romano. En principio, claro, nadie pensaba que eran galerías romanas porque en Torre Perojil prácticamente yacimientos romanos hay, bueno, hay algunos, pero no en el pueblo, están las afueras, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a investigar estas galerías, que son espectaculares, como veis en el vídeo, pues lo primero que vimos es que tenían los sistemas constructivos idénticos a las de Carmona, ¿no? Y además, bueno, la metodología de trabajo, todo nos indicaba que eran minas romanas. Entonces, claro, en el caso de Torre Perojil lo que sí hemos observado es que hay una captación realizada en un cerro. O sea, Torre Perejil era un cerro de época romana, no había ninguna ciudad. La ciudad actual o el pueblo actual se construyó alrededor de un castillo a partir del siglo XII, y de hecho las minas se utilizaron. Entonces lo que creemos que son captaciones hechas en un punto donde hay mucha agua para llevarla mediante acueducto a ciudades cercanas, ¿no?, que es el objetivo de esta galería. De hecho, los investigadores
Ingeniería Hidráulica Romana nos dicen, ¿no? Han estado en Carmona, han estado varias gente muy importante, como Isaac Moreno Gallo, y nos dicen que, bueno, que los romanos buscaban agua elevada. ¿Por qué? Pues porque ellos eran una civilización muy avanzada y ellos el agua la querían por gravedad. O sea, ellos querían abrir un grifo y que saliera agua. De hecho, ellos tenían grifos y tenían sistemas de... Y para eso la única solución es llevar el agua desde alto, de una altura elevada. Entonces el caso de Torre Perejil es este caso, porque el agua brota, o sea, los romanos excavaban en un cerro para que luego, cuando el agua surja por gravedad, lleve una presión hidrostática importante y pueda llegar al punto donde se está utilizando con cierta presión. Y esto lo encontramos sistemáticamente en todas las captaciones de agua hechas por los romanos, ¿no? Que siempre, porque claro, un agua que brota a una altura muy baja, pues realmente es un agua que se te queda, digamos, por debajo del nivel de donde tú tienes tu asentamiento, ¿no? Por eso normalmente tenemos los asentamientos romanos y las captaciones a unos niveles superiores, a una cierta altura. Este es el caso de Torre Perojil, porque en Torre Perojil hemos observado cómo todos los restos romanos que aparecen están alrededor, están en la zona, están en la vega, digamos, la parte baja de Torre Perojil. Entonces, todas estas galerías, que tenemos ya varias catalogadas, no son tan largas como las de Carmona. La más larga tiene 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, que ya es bastante, pero son galerías un poco más modestas, excavadas de la misma manera y que probablemente eran eso, abastecimiento de asentamientos que estaban en la parte baja de lo que es Torre Perojil, de la Vega. En Torre Perojil se está llevando a cabo un proceso de puesta en valor, de recuperación y de puesta en valor. Torre Perojil es un pueblo que tiene muy poco atractivo turístico, vamos a decirlo así, porque es un pueblo que no tiene gran cosa, no es como Carmona, y el tema de las minas le podría dar un empuje bastante importante, ¿no?, a la ciudad. Sobre todo cuando puedas vender, ¿no?, su visita y su puesta en valor. De hecho, ya están haciendo obras para eso, para acondicionarla y que la gente pueda acceder. En las minas encontramos las típicas formaciones, el calcáreo, los lucernarios, las hornacinas, las lumbreras, todo lo que encontramos en las galerías de Carmona lo encontramos en Torre Perojil, ¿no? Y bueno, y es un proyecto que esperemos que pronto... Lo que pasa es que es un proceso complicado, poner una mina en valor, pero que se pueda hacer próximamente, ¿no? Hemos hecho jornadas, planes espeleológicos, hemos hecho visitas, hemos enseñado las galerías a gente de toda Andalucía que ha venido a verlas, en fin, ahí estamos de lleno con este tema.